Conversando sobre los temas de interés para nuestro país. Escuchas Clave Social. Y ya estamos de vuelta en Clave Social y como lo anunciábamos, estamos con un matrimonio que Andrea, bueno, a ella la conocí hace muchos años, yo los sigo hace un tiempo por sus redes sociales y estoy segura que todos ustedes van a estar felices de conocerlos. Por supuesto, él es Tomás Lasnivat y Michelle de Gougange, que transformaron su vida y su casa de 30 años para vivir una experiencia autosustentable. Tienen talleres, hacen retiro, van a tener un diplomado y todo eso lo queremos saber el día de hoy. Bienvenidos. Hola, chiquillos. Bueno, y además son los fundadores de Chile Huerta. Claro. Que eso es lo más importante. Tienen una comunidad en Instagram ahí de más de 379,000 seguidores. Estamos tan contentos de tenerlos, de haberlos sacado de su casa preciosa y que hayan venido acá al estudio de Clave Social. Muchas gracias por la invitación y felices nuevamente aquí de estar compartiendo nuestras experiencias con toda la comunidad. Ya, yo quiero saber cómo, bueno, yo conocí a Michelle porque ella trabajaba en Canal 13, trabajábamos con Eduardo de la Iglesia en el 3x3. Lo pasábamos bien, sí, era un programa muy amable y muy bonito. Pero ¿cómo nace? Bueno, ustedes se emparejan y que generan este proyecto. ¿Cómo se emparejan? ¿En qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo se conocían? Ahí tenemos para rato, ahí tenemos para rato. Mira, nos conocimos, nos casamos y siempre fue un poco como la búsqueda de querer volver, un poco como salir de la ciudad, en verdad. Estábamos un poquito como superados con el tema de los trabajos, de la ciudad, del ruido. Llegamos a Colina, a una parcela, y empezamos a armar la huerta y ahí empezó la magia, porque empezaron a pasar cosas de no quiero ir a trabajar. Yo trabajaba en una agencia de publicidad en esa época, trabajaba en una empresa ya más formal también, y yo no quería ir a trabajar, me quería quedar haciendo la huerta, y empezaron a pasar procesos súper lindos también, de querer ir soltando más cosas, porque esto es como que tú agarrás la huerta, empiezas a tirar el hilito y empiezas a encolonizarse, claro. A agarrar un ritmo, entusiasmarse, tiré el hilito y es como yo ahora quiero compostar, yo ahora quiero empezar a incorporar más prácticas, quiero los paneles solares. Y un día Tomás llega a la oficina, el pobre me abre los ojos y me dice, ¿qué es lo que pasa? Le dije, tenemos que sentarnos a la mesa a conversar. Le dije, no quiero pagar más cuentas, porque obviamente cuando tú pagas una cuenta y te atrasas ahí, te llega la media multa, pero claro, los servicios muchas veces son pésimos. ¿Cómo podemos hacerlo? Y Tomás trabajaba en energía en esa época y fue como ya, pues partamos con los paneles solares y empezamos a hacer la lista, que en esa época eran como 400 proyectos. Era heavy. Y empezamos uno a uno. Y así empezó a crearse Chile Huerta y que se transformó finalmente en esta vida que empezamos a compartir en busca de la autosustentabilidad. No depender de nadie. Claro, que al parecer es una tendencia que se está ya formando alrededor del mundo. O sea, sabemos, por ejemplo, que los alimentos ya de aquí a un tiempo no van a alcanzar para todo el mundo. O sea, qué importante es saber, como los antiguos, ¿no? Saber sobrevivir en un mundo que es bastante hostil. Sí. ¿Cierto? Yo creo que para las futuras generaciones es muy buen proyecto ir a hacer el diplomado. Pero mira, porque el apocalipsis se viene. Ay, pero Andrea. El tema es que así lo siento yo un poco. Sí, tengo ansiedad constantemente. Por ejemplo, el tema de los paneles solares, porque hoy día quizás hay más facilidades. Las mismas empresas te ofrecen servicio, pero me imagino que en la época que ustedes partieron con esta iniciativa no había ninguna facilidad. Hay que aprender de alguna parte a ponerlos, a optimizarlos. ¿Cómo fue ese gestión? De hecho, buen punto, porque una de las primeras cosas que hicimos como transformación en nuestra casa fue el tema de los paneles solares. Y se dio el caso de que yo trabajé 10, 15 años en empresas de electricidad. Ya. Entonces yo ya sabía un poco el tejimaneje. Y dijimos, ya, partamos por los paneles solares porque al final la energía eléctrica es algo que es clave dentro de un hogar común, ¿no? Y ahí empezamos a buscar, yo soy bastante busquilla y empezamos a buscar distintos tipos de modelos. Tomás el estudioso. Sí. Y fue dándose de forma orgánica, encontramos algunas cosas y siempre hemos sido pioneros de algunas cosas aquí, especialmente en Santiago, en casas urbanas, digámoslo así, donde instalamos por primera vez, por ejemplo, un inversor que convierte lo que es la energía eléctrica solar a la energía que nosotros utilizamos dentro de la casa, que sea híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que se conecta y se desconecta de la red, porque es típico que antes se usaban paneles solares en las casas que estaban a la Cochinchina, ¿no? Que estaban súper lejos y mucho sol. Exactamente, y mucho sol.
Pero ahora estábamos haciendo un diseño dentro de una casa común y corriente que ya estaba conectada a la red eléctrica, pero lo que queríamos, como dice Michelle, es desconectarnos un poco de las pago de las cuentas mensuales. Claro. Entonces buscamos este inversor, que es justamente un aparatito muy importante dentro de un proyecto de paneles solares, y hicimos este cambio, ¿no? Entonces siempre hemos sido busquilla en tecnologías que existen hoy en día en el siglo XXI que puedan ser adaptadas para vivir de forma autosustentable. Y chilenas, ojo. Y chilenas, sí, de la gran mayoría. Sí, súper importante. Oye, volviendo un poquito al nombre que da su Instagram, que es Chile Huerta, y a su página web y todo. Cuando ustedes empezaron a hacer su primera huerta y se dieron cuenta que ustedes efectivamente podían autoabastecerse con lo que les daba la tierra y con lo que ustedes mismos cultivaban, ¿qué pasa en la cabeza ahí de una persona? Te cambia todo el modelo, pues te cambia todo el sistema, porque no solamente te estás autoabasteciendo tu alimento, sino que es un alimento con una energía absolutamente distinta. Viene, claro. Y yo me acuerdo en esa época yo buscaba semillas ecológicas y no encontraba, tenía que buscar afuera, o era súper como escondidito, digamos, donde habían semillitas ecológicas. ¿A qué te refieres con semillas ecológicas? Semillas que no han sido intervenidas. Por ejemplo, si ustedes compran un sobre de semilla en cualquier tienda de semillería o grandes tiendas, esa semilla la van a sembrar y les va a salir el cultivo. Pero si ustedes después quieren armar su banco de semillas para no tener que comprar nunca más semillas, con esas semillas no van a poder, porque son semillas que han sido intervenidas para que después sean infértiles. Entonces no puedes, vas a tener que estar permanentemente en esta ruedita de estar comprando. Pero si ustedes recurren, por ejemplo, a una semilla de un guardador de semilla o una semilla que venga con certificación, basta con que compres una vez el sobre de esa lechuga y nunca más en la vida vas a tener que volver a comprar. Claro, oye, y todos esos tesoritos ustedes los van compartiendo también a través de sus redes sociales. Por supuesto, y nosotros en los talleres vamos enseñando también a cómo armar este banco de semillas. Piensa que en una lechuga que tú dejes que se suba y que te deje semillas, te quedas con de 1.000 a 4.000 semillas, de 1.000 a 4.000 lechugas. Con una sola. Con una sola. Entonces te das cuenta de la abundancia que hay, pero eso la gente muchas veces no lo sabe, pues, y eso es parte como de nuestro legado y de las cosas que hemos tratado de enseñar durante estos 10 años para que la gente empiece a abastecerse de sus semillas y arme su banco de semillas para el apocalipsis, Andrea. ¿Y cómo aprendiste tú? Bueno, ustedes dos son los dos estudiosos, quizás tú te enfocas más en alguna parte porque hacen un gran equipo. ¿Dónde aprendiste todo eso? ¿Tú dónde fuiste buscando la información? Mira, yo partí como autodidacta, después que yo terminé tele, digamos, me metí como en este cuento, por lo que te decía, me empecé a enamorar de la huerta. Empecé de forma autodidacta y después fui a estudiar agricultura orgánica con Jairo Restrepo, que es un colombiano sequísimo y yo lo admiro muchísimo, y estudié permacultura también con la Escuela del Manzano, con gente de Nueva Zelanda. Fue muy interesante y en verdad ir explorando y ir haciendo, que al final te das cuenta que uno también puede aprender un montón, y que nosotros siempre tratamos de mandar el mensaje que no se queden con una sola línea de aprendizaje, que vayan resonando y incorporando con las cosas que les van haciendo sentido, porque no hay una sola forma de hacer las cosas, pero sí creo que hay una sola energía linda que es la que debería permanecer y que es la que viene desde el amor, desde el respeto, desde el respetar los ciclos, los tiempos, las estaciones y no forzar nada. Oye, Tomás, bueno, ustedes llevan 10 años ya en esto, desde que decidieron tomar una vida distinta y los dos salir un poquito de la ciudad, sin embargo, sin salirse mucho del sistema, o sea, igual viven en la región metropolitana, son autosustentables, y en estos 10 años, ¿cómo han visto ustedes que ha ido cambiando la sociedad? ¿Les tocó más encima un periodo en estos 10 años de estallido social, de pandemia? O sea, nos tocaron unos cambios feroces a nivel social. ¿Cómo han visto ustedes que ha ido cambiando desde que ustedes partieron hasta ahora? Bueno, esos cambios feroces generalmente uno los puede tomar desde dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista bastante de miedo, donde uno casi es un chanchito de tierra y que se encapsula, o de una oportunidad. Y afortunadamente mucha gente lo tomó como oportunidad, principalmente en pandemia, diría yo, que fue una apertura de la gente para entender cómo funciona justamente los cultivos en la casa.
porque se cerraron los supermercados, no teníamos mucho acceso, ¿cierto? Estábamos en la y casa. Nadie quería tampoco pedir porque llegaban contaminados. Claro, entonces había como una especie de miedo, pero teníamos que hacer algo y hubo una movilización ahí de la sociedad en general, ¿no? Donde empezaron a despertar muchas conciencias y empezaron a necesitar este conocimiento de alguna u otra forma. Y ahí estuvimos nosotros, que ya llevamos 5 o 6 años ya cuando inició la pandemia, comunicando a mucha gente, pero ahí hubo un boom, hubo una explosión, donde me acuerdo que la Michelle hacíamos talleres en la casa, yo ya trabajaba aún en ese tiempo como ingeniero industrial, común y corriente en una oficina, pero ahí ya nos faltaban manos, entonces decidí personalmente renunciar y acompañar a la Michelle 100% en lo que es Chile Huerta en esta educación. Y los talleres de la Michelle, que si bien eran presenciales, la gran mayoría de ellos, ahí dijimos, chuta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacerlo online y no sabíamos si íbamos a resultar o no, y fue una explosión. Tenía la Michelle 70 alumnos por día haciendo talleres de huerta. Wow. O sea, era una cosa... partes del mundo, ¿sabes qué fue tan lindo? De distintas partes del mundo. Chilenos en la India, por ejemplo, en México, Estados Unidos, en distintas partes, y con un interés por el alimento, por la tierra y por, claro, yo creo que también un poco por esta como sobrevivencia. El estado de sobrevivencia que nos pusimos. Claro, por saber qué te llevas a la boca también, qué está dentro de tu cuerpo, dentro de tus órganos. Dices tú, o sea, hay un tema súper importante detrás de la alimentación que tiene que ver no solamente con la mala alimentación, digamos, en términos de práctica, sino que hoy día la cantidad de químicos que están metidos en el alimento, bueno, hoy día está pasando la cuenta. Claro. La cantidad de enfermedades, digamos, desde el cáncer, desde enfermedades que son crónicas, que muchas que no les encuentran explicación. Las alergias alimentarias. Desde la intoxicación acumulada de años, de décadas. Claro. Que nos tocó nuestra generación principalmente. Claro, y eso que dicen que cada ser humano acumula el equivalente a una tarjeta de crédito semanal de plástico. Claro. Sí, es impresionante. Claro. ¿Sabes otra cosa que me hace mucho clic con lo que ustedes están haciendo? Es que hay una abundancia muy malentendida. Hoy día la mayoría de la gente pide comida a la casa, no hace comida en su casa, no sabes con qué la hacen, cómo la hacen, y efectivamente es muy distinto comprar una comida que prepararla uno, con el cariño para tu familia. Entonces estamos comiendo muy mal, estamos ingiriendo cualquier cosa para seguir adelante nomás en este mundo que está muy poco humanizado. Conectado. Claro. No, claro, al final el acceso al crédito, antaño cuando se empezó a dar a nivel bancario el acceso al crédito, empezamos nosotros a construir imaginariamente un grillete, que yo siempre lo he dicho, o sea, hemos ido construyendo un grillete porque nos empezamos a endeudar y empezamos a trabajar más de lo que deberíamos para pagar esas deudas. Y es ahí donde cuando la Michelle dijo antes, ya nos sentamos en la mesa y empezamos a evaluar cómo salir de las deudas, cómo no pagar cuentas, etcétera, fue el primer paso para vivir de forma autosustentable y fue el primer paso también de reconexión con la naturaleza. Entonces ahí hay varias cosas bonitas que ocurren, ¿no? Que empezamos a vivir de forma natural, nos empezamos a desinflamar, desintoxicar, nos empezamos también a sanar de distintos tipos de enfermedades, empezamos a entender los ciclos de la naturaleza cuando la naranja se entrega solo en invierno porque necesitamos la vitamina C, o el tomate y la sandía están en verano porque necesitamos la hidratación. Chuta, esas cosas cuando estáis en la ruedita, en la máquina, porque tenés que pagar a fin de mes la cuenta A, B, C, D, no tenéis tiempo de razonar esas cosas, ¿no? ¿Cómo van en ese camino de las pago de cuentas? ¿Cuán autosustentables son ahora el matrimonio de Tomás y Michelle? Mira, nos va faltando solo el gas. Solo el gas en la casa. Mira, ha sido 10 años maravillosos de aprendizaje en todo el ámbito de la palabra. No existe nada perfecto tampoco, y entender que todo este proceso es un proceso. Cuando nosotros hablamos de autosustentabilidad, que de hecho hicimos un libro también que se llama Camino a la Autosustentabilidad, también un poco es entregar el mensaje de que tampoco podemos hacerlo solos y que tampoco podemos llegar a la autosustentabilidad solitos. Claro. Necesitamos de los modelos de comunidades, necesitamos de los modelos de aldea, porque lo que yo no puedo, o sea, yo no puedo hacer absolutamente todo, pero sí puedo
poner a disposición mis dones y lo que mejor sé hacer, y el otro también, y de esa manera vamos intercambiando y vamos cubriendo todas las necesidades. Entonces, por ejemplo, fue súper lindo en pandemia, tenía exceso de acelga o exceso de alimento para nosotros dos, y con mi vecina teníamos la frontera, que era la reja. Entonces yo le dejaba a ella, ponte tú, no sé, perejil, distintas tipos de hortalizas, acelga, y ella de vuelta me decía: Michelle, me mandaste tanto que te hice un pesto, y me lo dejaba en la frontera. Qué cosa más linda. Y así le dejábamos a otros vecinos. En esa época me acuerdo que estábamos construyendo el invernadero y lo hicimos con piso, con puras botellas recicladas para que fuera un disipador térmico, más las ventanas que habíamos cambiado en la casa, y también por el chat, así como: chiquillo, ¿alguien tiene por casualidad una botellita de vino? ¡Sa! Nos llegaron sacos. Ahí sí que había harta botellita de vino, harta botellita. Claro. Y así nos fuimos colaborando, y esa energía yo siento que es la que hoy día como planeta y como seres humanos es la que nos falta más trabajar. Nos falta muchísimo. Ser solidarios con el del lado y dejar de pensar en unos como individuos y entender que si yo pienso en todos, todo va a ser mejor. Sí. Claro, todo va a ser mejor. El concepto de comunidad y modelo aldea que y el círculo virtuoso también, sí, eso es y muy ese bonito. Es el modelo que queremos nosotros ahora. Perfecto. Oye, soltar esta casa y irnos a una aldea, armar una aldea. Ay, qué lindo. Sí. Vámonos, Andrea. ¿Cómo hay que preguntar cómo podemos inscribirnos? Listo, claro, ser bien portados nomás, ser bien portados. Sí, somos súper bien portados. La José puede aportar con las clases de yoga, Ay, yo puedo aportar con la condición física. Maravilloso. Claro. Listo, aceptar. Ya, listo, vamos. Check. Oye, me gustaría saber también cómo ha sido el acercamiento a los niños y de los niños con sus talleres, con todas las actividades que hacen ustedes. Porque hay números medio raros con esto. Siempre se dice que los jóvenes, que esta generación es mucho más consciente del planeta. Y fíjate que cuando hay números que dicen que los menos preocupados, por ejemplo, de reciclar o separar basura son los jóvenes. Entonces, me gustaría saber cómo han visto ustedes el acercamiento de los niños jóvenes a sus talleres. Sí, hay mitad y mitad, yo creo. Hay un despertar sin duda de la gente joven, muy consciente del medio ambiente, ¿ya? Y lo vemos con Greta, lo vemos con distintos tipos de líderes que están muy, muy concientizados justamente en el cambio climático y por lo tanto hacer cambio sustentable y sostenible. Pero hay otro lado de que ellos ven, y ya casi desesperados, que nosotros los adultos no estamos haciendo los cambios que ellos están pidiendo a gritos, y por lo tanto botan la esponja, ¿no? Y botan la toalla, claro, y ya no hay nada que hacer, claro, no hay nada que hacer. Están como frustrados, ¿ya? Entonces ahí hay que barajarlo muy bien y hay que manejarlo muy bien, pero nosotros vemos cómo muchos jóvenes, incluso niños, llevan a sus papás justamente a los talleres nuestros. Sí, talleres no solamente de huerta, sino de construcción ecológica, de gestión de residuos, de compostaje. La gente es increíble cómo va tomando conciencia gracias a su hijo en eso. Entonces son realmente nuestros maestros en ese camino. Claro, hay que tomar más, hay que ponerle un poquito más de atención. Sí, sin duda. Y la diferencia también entre hombres y mujeres, porque también hay muchas mujeres que llevan a los maridos a los talleres, y cada vez ha ido creciendo más estos hombres más despiertos, más conscientes y más queriendo conectarse con sus sentimientos y con la naturaleza. Eso también ha sido como... Sí. Qué bonito, sí, qué bonito. Sí. Oye, bueno, chiquillos, no se nos puede ir el tiempo. No, sí, porque tenemos el diplomado. Es que lo que más me gustó de esto es el concepto. No es diplomado, es diploamado. Claro. Y yo sé por qué, porque la Michelle me lo contó, pero quiero que me lo cuente de nuevo y lo cuente a todos nuestros auditores por qué se llama diploamado. Mira, siempre nos pasaba que nos quedábamos cortos con los talleres y nos encanta entregar tips de cocina, de cómo deshidratar, etcétera, etcétera. Y nos decían, ya, pues, ¿por qué no se hacen otro tallercito? Y faltaba tiempo. Hasta que al final ahora decidimos ya, hagamos una especie de diplomado, pero no queremos que nadie se quede fuera, porque generalmente en un diplomado tienes que tener ciertos estudios universitarios, acreditaciones, etcétera, y nosotros queremos que esto sea para todos, que realmente no tengan ningún tipo de restricción. Entonces es un diplomado donde vamos a enseñar desde la semilla
hasta cómo terminar todo el ciclo, pero pasando por deshidratación, cosmética natural, conserva, cómo hacer tus almácigos, fermentos, construcción ecológica, todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo en estos 10 años para justamente ir en busca de esa vida autosustentable y además también como una herramienta para que la gente se pueda conectar, ¿por qué no decirlo tal vez con su futuro labor de vida? Que fue lo que nos pasó a nosotros. Mucha gente está súper agobiada con sus trabajos, pero tal vez una de estas patitas les pueda hacer sentido y los puede llevar a liberarse de una vez por todas y conectar con esa felicidad y esa independencia que están buscando. O sea, a mí me pasa que la gente se queja mucho. Sí. Y en vez de concentrarse en la queja, como que no busca una solución y no está muchas veces dispuesto también a soltar ciertas cosas para poder entregarse a otras. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. O sea, hay que soltar para que puedan llegar otras, no, hay que dejar ese espacio. Tal cual. Sí. Bueno, y este diplomado va a durar 1 año y está pensado en, va a tener modalidad práctica y también teórica, para que la gente se pueda conectar fuera de Chile también si es que quiere, y va a ser fines de semana, va a ser un fin de semana al mes para que la gente que trabaja también se puedan conectar en familia, y vamos a tener un proyecto final donde vamos a armar una huerta mandala. En un lugar de Somos Indios, unos amigos que hacen yoga que son maravillosos, donde eso va a ser voluntario, digamos, los que quieran hacer como esta práctica final de levantar esta huerta con geometría. Por eso es huerta mandala, porque es con geometría. Con geometría sagrada. Qué bonito. Sí. Oye, ¿y quiénes puedes postular? O sea, no necesariamente tiene que tener un título, pero ¿hay un límite de edad o tiene que haber algún prerequisito? ¿Cómo es? Todos los que tengan ganas de aprender ¿Desde estas niños? prácticas O sea, ancestrales. jóvenes. Sí, ideal que lo puedan hacer entre papás, mamás, con los niños, en familia, como dice la Michelle, porque la idea es que esto se vaya traspasando generación tras generación. O sea, nosotros estamos aquí en un diplomado de 1 año, traspasando los conocimientos que tuvimos hace 10 años y también invitando a ciertos tipos de profesores que también tienen sus experiencias muy lindas, como dice la Michelle, de fermentación, de conserva, de cocina sustentable y consciente, de podas también, porque nos vamos a meter en lo que es el jardín, de lo que es la propagación de las plantas. O sea, en verdad es un diplomado bastante completo para que tengan todas las herramientas que necesitan para avanzar en este camino a la autosustentabilidad. Sabes que yo, tengo experiencias muy cercanas donde veo que se bota mucha comida, que la gente prepara demasiado, y si está malo, se bota, veo un derroche. Y yo me imagino que hoy día veía el Instagram que estás deshidratando las frutillitas para poder hacer más adelante y tener todo el año. O sea, ese amor por las cosas es la que falta, y esa dedicación para no ser derrochadores, botadores de cosas. Claro, es que se puede, Andrés, se puede. Sí. Vamos a tener la Camila Antojista, que ella se ha especializado en esta comida, en comida zero waste, donde justamente te enseña a cómo ir guardando todos los residuos que tú crees que son residuos, pero que te sirven después para poder cocinar. Y es impresionante, como con un zapallo italiano, por ejemplo, cómo podemos preparar 4 o 5 platos y para un volumen de personas importante y rico y saludable. Claro. No, lo encuentro, o sea, quedé súper entusiasmada yo cuando los empecé a seguir. Me encanta todo lo que hacen, me encanta además la decisión que tuvieron, el arrojo que tuvieron, y también la decisión de compartir todo esto, porque lo podrían haber hecho ustedes y haberse ahí como encuevado en su estilo. Claro. Pero yo siento que por eso, más que prepararse para la apocalipsis, es prepararse para cambiar un poquito de broma, de amiga, cabeza. no lo digas, me sentí mal. La apocalipsis. No, pero es de verdad, es prepararse a... Yo siento que estamos, aunque cada vez la tecnología nos va invadiendo, estamos cada vez más volviendo al origen. Y que eso es un sentimiento, una sensación que tengo yo, que a mí me da mucha esperanza. Sí, yo siento que es como volver a la abundancia, pero el concepto abundancia antiguo. Sí, claro. Hoy día nosotros con Tomás vivimos una casa hermosa que la hemos compartido estos 10 años, pero también estamos con una sensación de minimizarnos, porque el ser humano necesita mucho menos de lo que realmente creemos que necesitamos. Sí, tenemos que aliviar nuestras mochilas. Y mientras más tenemos eso, hay más peso, hay más carga, hay más responsabilidad, hay más gasto. Más agobio. Más agobio. Yo creo que estamos en tiempo en que necesitamos ser más felices, estar más tranquilos, quitarnos todas estas mochilas con las que hemos cargado durante generaciones y liberarnos y ser felices y disfrutar un poquitito más. De todas maneras. O sea, es una...
Maravillosa lección de vida. Antes que se nos vaya el tiempo, necesitamos saber dónde uno postula y se inscribe al diplomado de Chile Huerta. Bueno, está en nuestra página web, chilehuerta.cl, y está en nuestras redes sociales, que la más importante es Instagram, que es @chilehuerta, y ahí nos pueden contactar. Se van a comunicar con nosotros, con la Michelle y yo, porque no hay mucha un gente bot que cree, claro, que se comunica o Chile Huerta son miles de personas. No, aquí estamos, Chile Huerta somos Chile nosotros Huerta. dos, tal cual. Así que ahí se comunican con nosotros y nosotros le damos todas las indicaciones, todas las cosas que hay que saber, y cualquier duda que tengan también la respondamos. Oye, y además, si cuentan que escucharon esta entrevista, ¿ya? le hacemos un regalito. ¡Ah, qué Le damos un maravilloso! descuento importante para que puedan sumarse. Excelente, Queremos que se excelente. sumen Mientras más muchos. seamos, entonces, Sí. mejor aún. Claro. Oye, y nosotros con la Andrea, nosotros preparamos esta pauta con mucha anticipación y con mucho cariño. Y supimos que el 16 de enero fue el Día Internacional de los Beatles. ¿Y saben por qué? ¿No? ¿Les cuento por qué? Miren, cholo. Me encanta. Yo amo los Beatles. Porque dicen que es el día porque los fans consideran que fue la inauguración del Cavernous Bar, que Ya. fue la primera vez que tocaron los Beatles ahí. Claro, en Mira. Inglaterra. ¿cierto? Así que los vamos a despedir con una canción de los Beatles. Maravilloso. Genial. Que a mí me encanta. Además habla de una pareja. Oh, Que Eso. se llama Obladi Oblada. Vamos con la canción. Qué buen tema.